Los gritos del orfanato. Trabajar como médico forense en Ciudad Juárez no es fácil. A diario, los cuerpos de personas que mueren de manera violenta o sospechosa pasan por mi mesa de autopsias, pero la noche en que llegaron los cuerpos de los niños del orfanato San José quedará grabada en mi memoria para siempre. El orfanato, ubicado en las afueras de la ciudad, se había incendiado de manera devastadora, y yo fui asignado para realizar las autopsias y determinar las causas de la muerte. Era una tarea que había realizado muchas veces antes, pero esta vez algo se sentía diferente, incluso antes de que comenzara. Llegué al hospital al anochecer. El cielo estaba teñido de un rojo oscuro, como si reflejara la tragedia que acababa de ocurrir. El ambiente era pesado, cargado de una tristeza palpable. Me dirigí al sótano donde se encontraba la morgue, tratando de prepararme mentalmente para lo que sabía que sería una experiencia desgarradora. El primer cuerpo que examiné fue el de una niña de unos 7 años. Su cabello rubio estaba chamuscado y su piel tenía quemaduras de 3er grado. Respiré hondo y comencé el examen. Mientras trabajaba, empecé a sentir una extraña presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. Descarté la sensación como simple estrés y seguí con mi trabajo. A medida que avanzaba con las autopsias, la sensación de inquietud se intensificaba. Los cuerpos de los niños estaban terriblemente dañados, algunos irreconocibles. Era una visión espantosa, y el olor a carne quemada y humo impregnaba la sala, haciéndome toser y lagrimear. Cuando comencé a trabajar en el cuarto cuerpo, el de un niño llamado Miguel, escuché el primer grito. Fue un sonido agudo y desgarrador, un grito de dolor y desesperación que resonó en las paredes de la morgue. Me detuve en seco, con el bisturí en la mano, y miré a mi alrededor. La sala estaba vacía, solo los cuerpos y yo. Tragué saliva y traté de concentrarme, pero el grito seguía resonando en mi mente. A medida que la noche avanzaba, los gritos se hicieron más frecuentes. Cada vez que cortaba la carne o examinaba una herida, podía escuchar los lamentos de los niños, como si sus almas estuvieran atrapadas en el aire. El sonido se volvía insoportable y mi pulso se aceleraba, la adrenalina bombeando en mis venas. Intenté racionalizarlo. Podrían ser efectos secundarios del estrés extremo, una respuesta psicológica a la horrible tarea que tenía entre manos. Pero mientras trabajaba en el cuerpo de una niña llamada Ana, encontré algo que cambió mi perspectiva por completo. Su pequeño cuerpo tenía signos de abuso que no podían haber sido causados por el fuego. Moratones, cortes y cicatrices que hablaban de un sufrimiento prolongado antes de su muerte. El descubrimiento me dejó atónito. Me alejé de la mesa de autopsias, respirando pesadamente. Los gritos en mi cabeza se volvieron más fuertes, ahora acompañados por susurros que apenas podía entender. Sentí un frío glacial a mi alrededor, y por un momento, casi pude ver las sombras de los niños, moviéndose en los rincones oscuros de la morgue. Con manos temblorosas, tomé el expediente del orfanato. Revisé los antecedentes de los niños y encontré que muchos de ellos habían sido admitidos con signos de maltrato. Los informes estaban llenos de contradicciones y omisiones. Era evidente que alguien había estado encubriendo los abusos. Decidí continuar con las autopsias, pero ahora con un nuevo propósito. Tenía que descubrir la verdad detrás de sus muertes. Con cada cuerpo que examinaba, encontraba más evidencia de abuso, huesos rotos que habían sanado mal, heridas curadas de manera inapropiada, y en algunos casos, señales de desnutrición extrema. Los gritos no cesaban. Cada vez que encontraba una nueva evidencia de abuso, los llantos se volvían más desesperados, como si los niños estuvieran tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. Mi mente comenzó a fragmentarse bajo la presión. Empezaba a ver cosas que no podían estar allí, las sombras moviéndose por su cuenta, figuras pequeñas y etéreas al borde de mi visión, y en una ocasión, sentí una mano fría y pequeña apretar la mía. Decidí investigar más a fondo el orfanato y sus administradores. El director, el padre Francisco, era un hombre respetado en la comunidad, pero algo en su mirada siempre me había puesto nervioso.
Al revisar los archivos, encontré reportes de otros trabajadores del orfanato que habían sido despedidos por razones vagas. Sus testimonios hablaban de prácticas oscuras y castigos severos, pero nadie parecía haberles creído. Mientras más profundizaba en el caso, más claro se volvía que el incendio no había sido un accidente. Las marcas en las paredes, las puertas cerradas con llave desde el exterior, todo apuntaba a un acto deliberado. Alguien había intentado borrar toda evidencia de los abusos sistemáticos en el orfanato. Los gritos de los niños se intensificaron a medida que mi investigación avanzaba. Empezaron a resonar no solo en la morgue, sino también en mi casa, en mi auto, en cualquier lugar al que fuera. Mis noches se llenaron de pesadillas, y el rostro de cada niño que había examinado me perseguía en mis sueños. Podía ver sus ojos llenos de dolor y terror, suplicando justicia. Finalmente, con toda la evidencia reunida, me dirigí a las autoridades con mi informe. Los resultados de las autopsias, los testimonios ocultos y las inconsistencias en los informes oficiales eran más que suficientes para iniciar una investigación formal. Pero mientras presentaba mi caso, una sensación de miedo profundo me invadió. Sabía que me estaba enfrentando a algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de alivio y horror. Alivio porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y horror porque los gritos y lamentos de los niños no cesaban. Sentía su presencia constante, sus pequeñas manos frías tocándome, sus voces susurrando secretos en mis oídos. Había liberado sus almas de alguna manera, pero también había quedado marcado por su sufrimiento. El padre Francisco fue arrestado, junto con varios de los empleados del orfanato. Las revelaciones sobre los abusos y el incendio intencional sacudieron a la comunidad, y el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Pero para mí, no había consuelo. Los gritos de los niños seguían persiguiéndome, recordándome que, aunque había hecho justicia, sus almas nunca podrían descansar completamente. Finalmente, decidí dejar mi trabajo como forense. Ya no podía soportar los recuerdos, las voces y la constante sensación de estar rodeado por las sombras de los niños. Me mudé a una pequeña ciudad, tratando de encontrar paz en el anonimato. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver sus rostros, escuchar sus lamentos y sentir su dolor. Vivo con el conocimiento de que hice lo correcto, pero también con la carga de las almas que no pudieron encontrar paz. Los gritos del orfanato San José son ahora una parte de mí, una oscura compañía que nunca me abandonará. El orfanato del pasado. El orfanato de San Gabriel se alzaba como un testigo silencioso del tiempo, perdido en la periferia de una pequeña ciudad cuyo nombre poco importaba. Su fachada de piedra, cubierta de musgo y grietas, reflejaba años de abandono y olvido. Llegué a este lugar con la esperanza de encontrar un refugio, un nuevo comienzo después de la tragedia que había arrebatado a mi familia. Poco sabía entonces que San Gabriel guardaba secretos oscuros, secretos que pronto comenzarían a manifestarse de manera inquietante. Las primeras noches en el orfanato fueron tranquilas. Los otros niños eran amables, aunque algo reservados. Las rutinas diarias me proporcionaban una sensación de normalidad que anhelaba. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas. Durante la noche, cuando todo estaba en silencio, escuchaba susurros que parecían emanar de las paredes mismas. Al principio, pensé que eran los otros niños hablando en voz baja, pero los susurros continuaban incluso cuando todos estaban profundamente dormidos. Una noche, incapaz de soportar más la curiosidad y el miedo, me levanté de la cama y comencé a seguir los susurros. Caminé por los fríos pasillos, mi linterna iluminando apenas unos pocos pasos delante de mí. Los susurros eran casi imperceptibles, pero constantes, como un murmullo de voces que compartían secretos prohibidos. Me llevaron a una sección del orfanato que rara vez se utilizaba, una ala antigua que se decía estaba cerrada por reparaciones. Encontré una puerta al final de un corredor oscuro. No parecía diferente de las demás, pero los susurros eran más fuertes allí. Con un temblor en la mano, giré el pomo y la puerta se abrió con un crujido ominoso. Detrás de la puerta, descubrí un pasadizo estrecho, cubierto de polvo y telarañas.
Respiré hondo y entré, mis pasos resonando en la oscuridad. El pasadizo parecía interminable, pero los susurros me guiaban. Finalmente, llegué a una pequeña sala oculta. La habitación estaba llena de símbolos tallados en las paredes, símbolos que no reconocía pero que emanaban una sensación de maldad antigua. En el centro de la sala había un altar de piedra, manchado de lo que parecía ser sangre seca. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y pude distinguir figuras borrosas de niños, parados alrededor del altar, sus ojos vacíos y llenos de dolor. Retrocedí, horrorizado, pero los susurros se volvieron gritos, llenando la sala con un coro de lamentos desesperados. Comprendí entonces que estos eran los espíritus de los niños que habían desaparecido del orfanato décadas atrás. Las historias que había escuchado, rumores de desapariciones misteriosas, cobraron un nuevo y terrible sentido. Estos niños no habían huido ni sido adoptados. Habían sido sacrificados en rituales oscuros, sus almas atrapadas en este lugar, clamando por venganza y descanso. Escapé de la sala, mi mente nublada por el terror. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué podía hacer yo, un simple niño, contra las fuerzas oscuras que gobernaban este lugar? Decidí hablar con los otros niños, compartir lo que había descubierto. Sus reacciones fueron de incredulidad y miedo, pero algunos, aquellos que también habían escuchado los susurros, se unieron a mi causa. Nos reunimos en secreto, investigando la historia del orfanato. Descubrimos que San Gabriel había sido dirigido por un culto en el pasado, un grupo que creía que los sacrificios de niños les otorgarían poderes sobrenaturales. Los líderes del culto habían sido arrestados y ejecutados, pero sus prácticas horribles dejaron una marca indeleble en el orfanato. Nuestros días se llenaron de búsqueda y nuestras noches de terror. Los susurros se intensificaron y las visiones de los niños sacrificados se hicieron más frecuentes y claras. Era como si supieran que estábamos intentando ayudarlos y nos mostraban el camino. Descubrimos más pasadizos y habitaciones ocultas, cada una con su propia historia macabra. Una noche, encontramos un libro antiguo en uno de los escondites. Estaba lleno de rituales y conjuros, escritos en un idioma que no entendíamos completamente. Con la ayuda de libros de la biblioteca y nuestras propias deducciones, logramos traducir partes del texto. Aprendimos que había un ritual de liberación, un método para exorcizar a los espíritus atrapados y darles el descanso que tanto anhelaban. Preparamos el ritual con cuidado. La noche de la luna llena, nos reunimos en la sala oculta. Éramos 5, todos unidos por el miedo y la determinación. Encendimos velas alrededor del altar y comenzamos a recitar las palabras del ritual. La atmósfera se volvió pesada y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Las figuras de los niños aparecieron de nuevo, sus rostros pálidos y ojos vacíos. A medida que recitábamos el conjuro, comenzaron a acercarse al altar, susurros de agradecimiento mezclados con lamentos de dolor. La temperatura descendió drásticamente y una fuerza invisible intentó apagar las velas y silenciar nuestras voces, pero persistimos. De repente, un grito ensordecedor resonó en la sala, seguido por un estallido de luz. Los espíritus de los niños se desvanecieron y un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. La opresiva sensación de maldad había desaparecido. Sabíamos que habíamos tenido éxito, los niños finalmente habían encontrado descanso. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en el orfanato. La atmósfera era más ligera y los susurros nocturnos habían cesado. Los otros niños y yo nos sentíamos más libres, como si una carga invisible hubiera sido levantada de nuestros hombros. Sin embargo, las cicatrices emocionales de lo que habíamos vivido permanecieron. San Gabriel eventualmente cerró sus puertas y los niños fueron reubicados en otros orfanatos. El edificio quedó vacío, un monumento silencioso a las atrocidades cometidas y a los espíritus vengativos que finalmente encontraron paz. Para mí, la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. Aprendí que el mal puede persistir en los lugares más insospechados, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Nunca olvidaré los susurros en la noche, los símbolos en las paredes y los rostros de los niños sacrificados.
Sus historias de dolor y sufrimiento me acompañarán siempre, un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia y de la necesidad de confrontar y expiar los horrores del pasado. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.